Buenos días, hermanas, que la paz de Dios esté con cada una de nosotras. Vamos a meditar en Primera de Pedro 4:1, que dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne termina con el pecado. Bueno, sí, vamos a reflexionar sobre este pasaje, para que nos enseña la palabra en esta mañana. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. El compromiso que Dios nos llama a tener no es más grande que el compromiso que tuvo Jesús al soportar el sufrimiento por nuestra salvación. En los últimos días necesitamos tener un gran compromiso con Dios para poder soportar las grandes tribulaciones, hermanas. Jesús nos comunica la misma idea cuando dijo que cualquiera que vaya en pos de él, tome su cruz y sígame. Eso lo vemos en Mateo 16:24. Tomar tu propia cruz significa comprometerse y no mirar para atrás. Armados del mismo pensamiento, muchos de nosotras somos derrotadas en nuestras batallas contra el pecado. ¿Por qué nos rehusamos a sacrificar algo en la batalla? Solo queremos la victoria, si no es dada fácilmente. Jesús nos llama a tener una actitud que esté dispuesta a sacrificar lo que sea en la batalla contra el pecado. Nosotros tenemos que sacrificar eso que nos está impidiendo librarnos del pecado. Quien ha padecido la carne termina con el pecado. Cuando una persona ha sufrido persecución física por amor a Cristo, por amor a Jesús, casi siempre cambia profundamente su perspectiva con respecto al pecado. Su búsqueda por sus deseos carnales es más probable que viva el tiempo que resta en la carne, no conforme a las concupiscencias de la carne, sino conforme a la voluntad de Dios. Debe de vivir conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a los deseos de la carne. Quien quiera que haya sufrido por hacer lo correcto y aún así ha obedecido a Dios sin importar el sufrimiento, sin importar el sufrimiento, que se involucra, ha roto claramente con el pasado. O sea, si usted ha sufrido por el pecado, ha roto por él, lo ha perdido, hermana. Tiene que dejar el pecado a un lado, ¿verdad? Nosotros ya no estamos para vivir en el pecado. Quien quiera que haya sufrido, ¿verdad, hermana? Hace lo correcto y aún así obedeció a... Ay, perdón. Quien quiera que haya sufrido por hacer lo correcto y aún así ha obedecido a Dios, sin importar el sufrimiento que se involucra, ha roto claramente con el pecado. Debemos de terminar con el pecado porque a nosotros no estamos llamadas para pecar. Terminó con el pecado. Representa el estado espiritual de un sufrimiento victorioso. Carga una nota de triunfo. Efectivamente ha roto con una vida dominada por el pecado. No necesariamente significa que ya no comete ningún acto de pecado, pero que su vida pasada dominada por el pecado ya ha terminado. Si hemos sufrido físicamente por seguir a Jesucristo, aún nos podemos conectar por fe con Jesús, quien ha padecido en la carne. Te ruego, hermana, que recuerdes que no se puede renunciar al pecado. No hay escapatoria de su poder, excepto por contacto y unión con el Señor Jesús. Si estamos unidas con Él, no vamos a estar en pecado, pero el pecado va a estar ahí. Por eso nosotros debemos de tener mucho cuidado de no cometer el pecado. Por eso debemos de mantenernos unidas a nuestro Señor Jesucristo. Debido, hermana, que Él padeció, Jesucristo tuvo que morir por nuestros pecados, ¿verdad? Eso lo sabemos todos, lo vemos en Primera de Pedro 4:1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. El pecado es algo tan grave que no se podría quitar ni pagando con todo el oro y la plata del mundo.
Lo único con lo que se podía pagar fue con la preciosa sangre de Jesucristo que pagó en la cruz, como dice Primera de Pedro 1 del 18 al 19, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, hermanas. Ya Él pagó por nuestros pecados. Fue el único que pudo hacer esto. Nuestro Padre no con cosas corruptibles como oro, plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El pecado esclaviza al hombre, en Romanos 6:6, sabiendo que esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que nos sirvamos más al pecado. El pecado es algo tan grave que le quita la voluntad a las personas. Una persona cuando está en pecado, como si estuviera enferma, ¿verdad? Cuando hay esa epidemia, que la persona le duele la cabeza, tiene fiebre, frío. Así es la persona que vive en pecado. Se le nota el estado de ánimo, se le nota que no tiene voluntad de hacer las cosas bien y que si va a hacer algo de pronto no le sale como quiere. Entonces, eso es cuando la persona sí vive en pecado. Por eso ya nosotros no estamos llamadas para vivir en pecado, porque Jesucristo, hermanas, padeció por nosotros, pagó en la cruz con su preciosa sangre por nuestro pecado. Que Dios me las bendiga.